Buenas, hoy vamos a empezar con la unidad 3 en prácticos. En particular, vamos a trabajar con el texto de Dolores Sánchez, Mujer hasta la tumba, discurso médico y género, una aproximación del análisis crítico del discurso a un texto didáctico de ginecología. La pregunta que va a orientar el artículo sería: ¿cuál es el bagaje de representaciones mentales sobre el género que adquieren los estudiantes de medicina durante su formación académica? Si partimos desde el análisis crítico del discurso, este tema es relevante, entre otras cuestiones, porque las representaciones mentales, valga la redundancia, no es algo que tenemos solo en nuestras mentes, sino que influyen en las actitudes y comportamientos de las personas. En este sentido, las representaciones mentales sobre el género, y en particular sobre las mujeres, va a influir en cómo los futuros médicos van a desarrollar su práctica profesional. Bien, el objetivo del trabajo es analizar cómo se construye el concepto de mujer en un texto didáctico de ginecología. Sánchez se inscribe en dos corrientes teóricas: el análisis crítico del discurso y los estudios feministas. En particular cita para el ACD a Fairclough y para los estudios feministas a Joan Scott, con lo cual ustedes ya tienen el teórico de la primera clase, donde pueden consultar el PowerPoint para repasar Scott, y bueno, ya estarán viendo un poquito de ACD. Estas dos corrientes teóricas tienen algunos puntos en común. Tanto el ACD como los estudios feministas buscan el trabajo interdisciplinario, y además estudian el discurso como una práctica social históricamente condicionada. Bien, para poder entender el corpus que selecciona Sánchez, y además entender por qué lo selecciona, por qué le interesa el discurso científico, por qué le interesa un manual de medicina, es importante caracterizar un poco la visión hegemónica sobre discurso científico. Para esta caracterización, la autora va a tomar como referentes a Michel Foucault y a Luisa Martín Rojo. A esta última autora también la vamos a trabajar en las clases teóricas. Entonces, la ciencia se presenta en nuestra sociedad como un discurso prestigioso, autorizado, poco cuestionado y con amplia circulación. Se construye como reflejo de la realidad, ¿sí? Es un discurso que se presenta como la verdad, es objetivo, neutral y universal. Al presentarse como un discurso verdadero, ¿sí?, sería el discurso de la verdad que luego permite legitimar otras prácticas sociales. No obstante, esta representación hegemónica de la ciencia, en el fondo, el discurso científico, como cualquier otro discurso, se encuentra condicionado por aspectos políticos e institucionales, y además va a estar atravesado por intereses y luchas de poder. Bien. Pasando a la metodología de Sánchez, en primer lugar tenemos que pensar que en el corpus. ¿Por qué elige este corpus? ¿Sí? La autora va a seleccionar el Tratado de Ginecología de José Botella Lucía y José Clavero Núñez en su 14ª edición de 1993. La autora justifica la selección planteando varias características del corpus. Primero, que se trata de un texto didáctico muy accesible y recomendado, ¿sí? O sea, es bibliografía recomendada en la universidad, donde se produce un control sobre los conocimientos de los estudiantes. Cuando ustedes lean el artículo, van a ver, si ya lo leyeron, que además da cuenta de otras cuestiones que hacen a la condición de producción y de circulación de este manual en particular, que lo hace representativo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuán accesible está en las bibliotecas de
las universidades, el hecho de que haya tenido muchas reediciones. Con respecto a las categorías de análisis, Sánchez va a trabajar dos ejes. Por un lado, va a hacer un análisis macroestructural, ¿sí? El concepto de macroestructura está tomado de Van Dijk, sería la estructura semántica global del texto, y para Sánchez esto se refleja en el índice del libro, es decir, que lo que va a analizar es el índice del libro. Y por otro lado, va a analizar las estrategias discursivas que avalan la representación de la mujer. Y para ello va a seleccionar un capítulo en particular, el capítulo 7, que refiere a la vida sexual de la mujer. Vamos a ver algunos de los hallazgos de Sánchez. Bien, con respecto al análisis del índice, observó que las unidades conceptuales representadas en el índice establecen una concepción biologicista, ¿sí?, de diferenciación y determinación sexual de los géneros, que se reduce la anatomía de la mujer a su aparato genital, que presentan la fisiología femenina según un modelo pro-fertilizante, basado en cuestiones como las hormonas, el ciclo sexual, y por último, que se representa a la sexualidad de la mujer al servicio de la reproducción y la maternidad. Vamos a ver algunos ejemplos de estos hallazgos, ¿sí? Por ejemplo, en el índice, el capítulo 2, se llama Anatomía clínica del aparato genital femenino y contiene las siguientes secciones: el ovario, la trompa, el útero, la vagina, la vulva, el suelo perianal, espacios pelvianos, el peritoneo pélvico, vasos de la pelvis. El capítulo 4 se llama Ciclo Sexual 2 y contiene las siguientes secciones: ciclo uterino, menstruación, ciclo vaginal, participación de otros órganos en el ciclo. Con respecto a las estrategias discursivas, una de las estrategias que encuentra Sánchez es la estrategia de categorización. Es decir, ¿cómo se clasifica a las mujeres? El manual utiliza como sinónimos términos de áreas diferentes de la experiencia para construir la categoría de mujer, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Y otra estrategia de categorización es asociar lo masculino a lo activo y oponerlo a lo femenino como lo pasivo. Así, con respecto a cómo se conforma la categoría de mujer a partir de términos que provienen de diferentes áreas de la experiencia, tenemos que se utiliza como sinónimo hembra, femenino, femenidad, materno, muchacha, reproductora. Y a continuación les cito un fragmento donde se ve la oposición masculino-femenino. En la mujer, en el brazo corto del primer cromosoma X, del que no es común, con el macho, que también se llama X activo, hay también un gen que interviene en el desarrollo del ovario, pero este no es un gen inductor, sino solo un gen mantenedor, que permite que las ovogenias no mueran y se conviertan en ovocitos. Otras estrategias discursivas que encuentra Sánchez tienen que ver con la legitimación del discurso científico. Es decir, el manual de ginecología presenta una serie de representaciones sobre las mujeres y además busca que esas representaciones pasen por legítimas, ¿sí? Es decir, hay estrategias de representación de las mujeres y de legitimación de esas representaciones. ¿Cómo lo hace? A través de legitimar el discurso científico. Por ejemplo, recurre a otras disciplinas que avalarían lo que está escrito en el manual, se autoriza a través de la aplicación del método científico y utiliza jerga especializada y opaca para el no científico.
Veamos, por ejemplo, cómo recurre a otras áreas del saber científico para legitimar el propio saber del manual. La mujer es mujer desde la concepción hasta la muerte. Esta frase acuñada por nosotros hace mucho tiempo es una profunda verdad que los nuevos descubrimientos genéticos y endocrinos no han desmentido. Bien, veamos algunas de las conclusiones a las que llega Sánchez. El Tratado de Ginecología presenta un modelo de heterosexualidad reproductiva, que incluye una concepción determinista, profértil y pro-reproductiva del cuerpo de la mujer. Se enseña a las médicas a ver el cuerpo de la mujer como destinado a la reproducción. El sexo de las personas es tomado como su rasgo diferenciador. No acepta identidades que no encajen en el binarismo hombre-mujer. Por último, lo que observamos, que está en juego en este discurso, son los efectos de poder sobre las propias mujeres. ¿Sí? Son formas de poder que vinculan a los individuos con una determinada identidad y les sujetan. En este caso, se está categorizando a las mujeres y se las sujeta a una identidad que las reduce a sus genitales, a su función reproductora, a relaciones heterosexuales, etc. Les dejo algunas preguntas para seguir pensando este texto, quizás se puedan retomar en los prácticos, pueden pensar si las quieren responder, cómo las responderían. Entonces, partiendo del análisis crítico del discurso y de los estudios feministas, ¿cómo podemos responder a la afirmación de que una individua es mujer desde su concepción hasta la muerte? ¿Qué concepción de la identidad supone esta afirmación? ¿Qué concepciones alternativas de la identidad podemos pensar? Y por último, ¿qué otros discursos, además del médico, tienen mucho prestigio y legitimidad en nuestra sociedad y por lo tanto pueden imponer sus representaciones sociales?